Ultimate Spider-Man es sencillamente una de las mejores series de cómics que ha tenido el personaje en su historia, redefiniendo a Peter Parker y a Spider-Man al mismo tiempo. Por casi 2 décadas la obra de Brian Michael Bendis se mantuvo en el mercado y es un buen momento para repasar las mejores historias que nos dejó. Por ello, en el siguiente video hablamos sobre los 10 mejores cómics de Ultimate Spider-Man. En 2014, tras tener varios cambios en su numeración, un pequeño desfile de artistas y a un nuevo protagonista, la serie llegaba a su número 200, el cual es una de las historias más emotivas que encontramos, pues se trata de una reunión en honor a Peter Parker, quien lleva 2 años fallecido. Este cómic puede que no tenga la historia más interesante, pero logró reunir a todos los artistas que la serie tuvo en sus 15 años de publicación, además de funcionar como una especie de preludio para una de las historias con uno de los giros finales más impactantes. Se trata del primer arco de la serie Miles Morales Ultimate Spider-Man, donde el mismísimo Peter Parker regresaba de la muerte. Durante aproximadamente 5 cómics vemos a ambos personajes pelear y posteriormente hacer equipo contra el Duende Verde, cerrando el ciclo y acercándose hacia el final de este universo. Una de las historias más infravaloradas de la serie llegó durante los números 95 y 96, la primera aparición de Morbius en este universo, que contó con una participación breve de Blade. A estas alturas de la serie habíamos visto un desfile de personajes que fueron rediseñados y moldeados, obra de Mark Bagley. Sin embargo, el tratamiento que se le dio a la historia y al propio Morbius hacen que se nos pongan los pelos de punta, una muestra más de que el apartado sobrenatural puede funcionar muy bien con Spider-Man cuando es bien trabajado. Para muchos lectores, la serie murió con Peter Parker, aunque esto no fue así, y el siguiente volumen, protagonizado por Miles Morales, trajo al mundo el increíble arte de Sara Pichelli. En un extenso arco situado entre el número 6 y 12 de All New Spider-Man, Miles Morales se enfrenta a la realidad de ser un superhéroe peleando contra su propio tío que lleva el manto de Prowler. Cargándose al lado emocional, cuestionando los valores morales de ambos personajes, la historia funciona como el perfecto catalizador para un joven Morales que aprendió lo difícil que en ocasiones resulta ser Spider-Man. Bajando el tono un par de líneas, durante algunos cómics, Brian Michael Bendis experimentó con los diferentes personajes de este universo, dando como resultado historias ingeniosas que además eran divertidas. Una de ellas fue el cambio de cuerpo entre Spider-Man y Wolverine, arco que inclusive llegó a la televisión prontamente debido al atractivo que resultó. Ambos personajes se manejan de maneras diametralmente opuestas, lo que es el atractivo y motor de la historia, que culmina con una aparición de los X-Men que solían estar presentes en diversas ocasiones, ampliando su relación con el Trepamuros. Hablando de mutantes, ¿qué tal suena una relación entre Kitty Pryde y Peter Parker? En realidad suena bastante bien. El lado amoroso de su protagonista siempre fue un gancho ideal para que más de uno pusiera atención y se identificara con él. Teniendo más de una ruptura con Mary Jane, en una de ellas obtuvimos uno de los romances más tiernos que le hemos visto al Trepamuros. Este choque instantáneo entre Peter y Kitty hizo que los lectores y el propio Marvel sintieran que habíamos encontrado a la pareja perfecta de Spidey. El tiempo nos diría que estábamos equivocados, pero durante el primer anual de la serie marchó entre algodones y corazones a punto de explotar. Era imposible realizar un conteo sobre Ultimate Spider-Man y no llegar a la muerte del protagonista. Es cierto que toma mucha inspiración del Hombre de Acero y que para ese entonces la serie estaba dando tumbos de irregularidad, pero aún así estamos frente a la muerte del héroe de Queens. De entre toda la baraja de villanos no podía haber otro más que Norman Osborn quien fuese capaz de concretar semejante acto, añadiendo otra victoria a su lista. Pese a ese hecho, vemos un desfile de enemigos que diezman al héroe hasta hacerle caer, esto a partir del número 155 y culminando en el famoso número 160, que a pesar de seguir siendo un objeto de colección, perdió algo de valor una vez que descubriéramos que Peter Parker en realidad no murió.
Regresemos a la etapa Bendis-Pichelli, que dieron forma al origen de Miles Morales como el nuevo héroe de la ciudad. Como dijimos anteriormente, ser Spider-Man no es fácil y en ocasiones entiendes el concepto del poder y la responsabilidad de la peor manera. El número 19 de All New Spider-Man dio al joven Morales una de sus mayores pérdidas, la de su madre, quien en medio del enfrentamiento entre Spider-Man y Venom pasó a mejor vida. En este punto, la calidad artística de Pichelli se comparaba con los mejores trabajos de Bagley y el apartado emocional había sido perfeccionado por un Brian Michael Bendis, quien siempre demostró su atinada forma de escribir al personaje. Una de las cosas que más nos gusta de Spider-Man es que no todo gira en base a sus aventuras con la máscara. Hay un hombre abajo de ella, uno que tuvo que lidiar con la responsabilidad de ser un héroe a muy temprana edad. Para el número 13, Peter Parker entiende que es una carga demasiado pesada de llevar y decide revelar su identidad a Mary Jane, su amiga y compañera de vida. Lo lindo de esta historia es que en ningún momento vemos el traje de Spider-Man y aún así nos sentimos satisfechos e inclusive emocionados por lo que estamos viendo. Sobra decir que todos estos elementos fueron rescatados en el primer reinicio del personaje en el cine, que extrañamente no decidió tomar el nombre de la serie que adaptaba. La saga de Venom es quizá una fiel muestra de cómo Ultimate Spider-Man puede ser mejor y más funcional que el propio Amazing. Alcanzando uno de sus puntos más altos, Mark Bagley fue capaz de hacer de Venom un villano mucho más atractivo que tomaba la ciencia como base de su existencia. La historia, además de ser una maravilla visual, representa un ensayo sobre la constante lucha interna que vive Peter Parker y refuerza la complejidad de sus personajes, teniendo en Eddie Brock a la contraparte ideal que sucumbe ante los efectos del simbiote. Si alguien me hubiese dicho antes de esta historia que un Venom morado pudiese ser funcional, no lo creería, pero he ahí lo increíble que era Ultimate Spider-Man. No hay ninguna duda sobre el primer puesto, ya que el arco de poder y responsabilidad es todo lo que está bien con esta serie, reescribiendo el origen del personaje de una manera tan brillante que inclusive funciona mejor que el original. Es justo de lo que trataba Ultimate Spider-Man, lo que define a esta serie y lo que nos hace amarla, esa manera tan empática de retratar a Peter Parker y exponer sus años de juventud. La historia es tan buena y de nueva generación que diversas adaptaciones han echado mano de ella para crear su propio universo, una verdadera joya. Con tantas historias en el aire, dime qué otras incluirías en este listado y cuál de todas estas es tu favorita. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spidey, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.